Bueno, seguimos, vamos en tiempo, no llevamos retrasos. Y el próximo ponente es Juan Pedro de Nicolás, que es catedrático de Ecología de la Universidad de La Laguna, donde ha impartido docencia e investigado durante los 37 años, nada más y nada menos. O sea, otra de las eminencias, y encantado de que esté aquí Juan Pedro. También es doctor en Ciencias por la Universidad Autónoma de Madrid, donde ha impartido también docencia. Ha dirigido tesis doctorales relacionadas con la materia que hoy nos ocupa y ha participado en más de 30 proyectos aplicados a la educación y acondicionamiento ambiental y evaluación del impacto ambiental. Cuenta con innumerables publicaciones científicas, como una reciente, Quién regula los ecosistemas, donde expone la relación entre el crecimiento de la población y el crecimiento de la población humana como resultado de los flujos de información cultural y ecológica. Es con uno de los ponentes que más y comunicación he intercambiado, porque me di cuenta de que Juan Pedro me utilizaba como frontón para pensar y cómo hacerlo, y fue todo un aprendizaje. Yo creo que también aprendiste mucho en el proceso, ¿verdad? Y te obligó a investigar, cosa que agradezco muchísimo. Y es que venir aquí para mí supone un esfuerzo. Es algo, me cuesta mucho salir de Canarias porque el avión, el sitio, el otro, a mí me cuesta mucho. Entonces, desde la primera vez que me lo propusieron, tuve claro que quería venir porque me interesaba, y me interesaba porque creo que todos en la vida tenemos unos ciclos, y yo una vez, pues, que ya me he referido a Gregory Benson, creo que es una persona de esas que se aprende, pero no se le reconoce, ni él quería posiblemente que se le reconociera, pero a mí me impresionaba, a lo mejor también porque era un poco raro, y entonces pues por eso creo que me impresionaba. Y recuerdo una vez leyendo su obra, pues él comentaba que al cabo de muchos años, de 40 años o 50, había vuelto a Cambridge, y entonces él había estado primero en Cambridge siendo profesor. Su padre le puso Gregory en honor a Gregorio Mendel, porque fue la primera genética la crea su padre. Y entonces tiene una formación biológica. Sus anteriores, abuelo y todo eso, había sido también profesor en Cambridge, y entonces tiene una buena tradición, pero él le caía un poco gordo aquello. Y entonces se fue a Harvard, y le volvió a caer gordo un poco Harvard, no sé por qué exactamente, posiblemente porque se lo creían demasiado, y entonces se fue a Stanford. En todos sitios iba siempre a sitios mejores. Y entonces él, en un momento dado, le invitaron a dar una conferencia en Cambridge. Y entonces él hizo un signo que yo, como no lo voy a poder hacer en la pizarra, lo voy a hacer con la mano. Hizo una cosa así, una cosa que tiene una parte plana, o que aumenta un poquito, pero de pronto aumenta, sube, se descontrola, baja y vuelve al mismo punto. Entonces él dijo, después de 40 años estamos en el mismo punto. No era exactamente el mismo punto, había un pequeño desfase. Esta línea venía por aquí y él vuelve al mismo punto, pero un poquito por encima. El gráfico no es fácil de entender, porque es un gráfico temporal donde el tiempo se curva, lo cual es poco convencional, pero normalmente pone uno a cisas y ordenadas, pero aquí no, aquí es la curva lo que hace de la ordenada. Bien, entonces, pues realmente yo lo que quería es utilizar esta oportunidad que me ofrecían para exponer mi ciclo. No sé si es porque tenía sensación de que lo estaba cerrando, la tengo, o porque hice de la necesidad virtud y decidí que sí, que lo estaba cerrando, porque ya no quedaba más tiempo, porque si no lo cerraba ahora, vas a ver cuando lo cierro. Pero sí, tengo la sensación de que se cierra un ciclo muy amplio.
y entonces, pues me da motivo lo que se ha hablado de la identidad. Yo cuando lo recibí, aquello de la identidad, no lo entendía del todo, porque yo leo bastante de filosofía, sobre todo últimamente. Yo tengo unos 4 o 5 mil libros, pero no los leía muy pocos. Pero últimamente, desde que me jubilé, entonces he conseguido tener una vida intelectual mejor que la que tenía antes en la universidad. Creo que sí. Es muy alentador. No es para repetirlo, pero aquí como estamos todos de lo mismo, hay que decir que yo encontré... Sobre todo para los que empiezan, Juan Pedro. Sí, para los que empiezan. Creo que yo de alguna manera quiero coger unos rasgos de algunas cosas que me han ocurrido a mí y una de ellas es esta. Y entonces, pues si recuerdo yo mi tesis doctoral, realmente es una primera bofetada a la identidad genética. Porque yo estaba acostumbrado de que en la biología las especies eran cosas magníficas. Eran seres o creados directamente por el creador, o bien eternos, que era prácticamente lo mismo. No sé qué es más increíble o más difícil de entender. Y eso era la doctrina común. Y entonces, pues, te veías a los catedráticos de botánica, hay algunos ahí en la Universidad Complutense, en todas las universidades ahí, que decían, un nuevo elemento, espécimen para la ciencia, como un nuevo acto de creación o aparición bueno, las pirámides egipcias son tonterías, una especie es algo fantástico, o una pérdida de una especie es algo que se cae en los fundamentos de las esencias. Y tienen razón desde la perspectiva de Aristóteles, pero es que Aristóteles es un filósofo que ya tiene algunos años, más de 2000 años, y luego pues recogió sus ideas un científico que era Linneo. Linneo era un científico que debe tener algunas virtudes importantes porque ha dejado mucho pozo, pero creo que es una persona de muy poca talla intelectual, y por los comentarios que hace sobre la sexualidad de las plantas, una cosa verdaderamente ridícula, infantil, y que además falsificó su título de medicina, lo compró en Alemania. Yo no creo que eso sea, a pesar de todo este gran realce. Bien, pues entonces yo hice un estudio de una especie a lo largo desde el Tajo hasta la sierra, y me di cuenta que aquello que era Trifolium campestre eran múltiples poblaciones, múltiples variedades, que había entre ellas mucho más diferencia que entre distintas especies. Bueno, luego mira, te digo, este cuento, no era cuento, ellos se lo creían, y siempre tendemos a simplificar. Y era adecuado a esa época. Pero, bueno, esto hay que... pero luego me vino, pues digo, bueno, pero ahora el medio ambiente con las especies. Entonces hay un gran biogeógrafo, Humboldt, que le discute a Humboldt. Yo le he seguido en algunos recorridos incluso por América, he visto exposiciones de él y me parece una persona fantástica, pero es un científico híbrido que mezcla conceptos científicos con conceptos metafísicos, y él lo hace a través de la correlación con el espacio. No servía, porque yo en ese momento lo que encontraba más coherente era la ecología, y entonces la gente decía, pues Humboldt es el prototipo, el precursor de la ecología. No tiene ni siquiera una visión evolutiva. Y entonces fui desechando. Entonces decía, bueno, ¿y ahora cómo funcionan las especies? Pues ¿cómo organizo yo la ciencia? Pues decía, hombre, pues esto... Tú imagínate la ciencia de Newton, unas leyes para los astros, porque esos no son poblaciones, son seres individuales, existen leyes ciertas. Pero entonces vino Einstein y
y puso en evidencia que esa excelsitud de Newton tampoco era tal excelsitud, y además él lo sabía, y que solamente sus leyes se ajustaban relativamente para el Sol y un planeta. Si metes 3 ya tiraba la toalla. Se decía, no, pero eso con el tiempo llegaremos a saberlo. Bueno, era una fe interesante, porque la fe es necesaria para la ciencia. Y una de las cosas que me di cuenta, y fue precisamente con motivo de esto, y es que, claro, si cae las leyes de Newton, que era lo más cierto que había, yo me he educado en la formación del siglo XIX, que la universidad todavía casi está en el siglo, arrastra mucho del siglo XIX, y existían verdades demostrables y verdades que se creían. Y entonces, si Newton fallaba, no había ninguna verdad demostrada. Y entonces vino, afortunadamente, Popper. Popper dijo, hombre, es verdad, no existe un conocimiento cierto. Es verdad esto, hay que reconocerlo, no le quedaba más remedio. Habían aparecido en los periódicos, Einstein tenía razón, porque demostró que la luz se curvaba al pasar delante del Sol. Y entonces, pues, con esto, pues, en este recorrido que sube, que baja, que va hacia atrás, pues es otro momento de inflexión. Las líneas rectas, estas que me estudiaba yo cuando estaba en física, pues funciones no lineales, pero todo perfectamente definido, pues tampoco era cierto. Las matemáticas, que era lo más cierto que había, pues con el principio de incompletitud, pues que se trataba de integrar con la lógica, que parecía lógica, a todo el mundo le pareció lógica. Me parece que fue en 1900, dijeron, vamos a hacer este siglo es el siglo que vamos a unificar la lógica con las matemáticas. Todos que estaban creídos, todos los físicos y los matemáticos estaban creídos que lo lograban, hasta que viene este señor y dice, mire usted, si lo consiguen integrar, el sistema no es completo, y si es completo, no es coherente. Total, que los dejó convencidos. Pues otra cosa que se consideraba una cosa firme. Bueno, pues luego había otra cosa. Ahora, ¿cómo interaccionan las especies? Pues las especies era otro tema que yo había resuelto, que no existía la identidad de las especies, pero en el ecosistema, ¿qué dinamismo hay? Porque antes se cogía una especie y dice, esta especie pertenece a este piso de vegetación. Y entonces se contaba, hay una anécdota de un célebre biogeógrafo que estaba recorriendo y iba dando nombres a las especies, reconociéndose las esencias estas, y de pronto vio una que estaba aquí y dice, esta no es de aquí. Entonces la quitó, esta está mal colocada, está mal situada, ¿no? Esa es cuando yo empecé la ecología, trataba de alguna manera de superar ese marco que me parecía. Y entonces eché mano de alguien que era ilustre en la ciencia española. Cuando yo le oí la primera conferencia, que fue en el Consejo de Investigaciones Científicas, pues era el científico con mejor currículum bibliográfico de todos los científicos españoles, que era Ramón Margalef. A lo mejor no es conocido, pero murió hace unos años, pero en ese momento era el científico con mayor currículum y verdaderamente tiene un libro. Pues hay veces que simplemente con un libro dices, si este señor ha escrito este libro, es que es una maravilla. Pero a mí él me ponía también, me sugirió al leer ese libro, pues cosas raras también que ocurrían en la ciencia. Y es que la termodinámica dice que todo tiende a desordenarse, ¿no? Que todo es una sopa caliente y que todo se desordena. Y sin embargo, Margalef decía, pero pese a eso, la biosfera continuamente se está organizando. Luego, ¿cómo se compaginaba todo esto? Bueno, luego vi que existe una termodinámica, sistemas alejados del equilibrio, pero
había Margalef daba una cosa que a mí me llamaba la atención, el índice de Margalef. El índice de información de Margalef era conocido en todo el mundo por ese índice de Margalef. Y yo empecé a trabajar en ese índice porque antes había tratado de llevar al límite a la ciencia convencional, reduccionista, pero simplemente ampliando el número de variables y estudiando análisis multivariante. Fui a la escuela de estadística, y traje los primeros análisis multivariantes que se hacen, que ahora se utilizan mucho en economía, en marketing, en todo esto. Entonces se desarrollaron en torno a la taxonomía numérica. Y bueno, yo los traje, yo creo que en el Consejo de Investigaciones Científicas, en el ordenador, entonces se utilizaba un 360, que era el más potente que había en España. Y yo, cuando me dieron la primera matriz de 100% variables, pues estaba, claro, acostumbrado siempre al coeficiente de correlación entre dos variables. Claro, decía, esto es la ecología. Lo otro era pues una cosita así pequeña, pero esto es la ecología, pues son 1000 por 100% son 10.000 numeritos ahí todos ordenaditos. Aquí lo tengo, yo me iba a casa tan contento. Pero al final te das cuenta que no está en los números, no está en la cantidad de datos, sino que es en la forma como los tratemos. Y entonces creí que el índice de información de Margalef podría servir. Y podría haber servido. Margalef era una persona que había tenía algo que no coincidía con los naturalistas, porque él era un gran conocedor de las algas de lagos y de ríos. Es decir, que también es una cosa curiosa, porque todavía con las plantas, pero las algas, pues él era especialista de eso. Era tan bueno que él era un funcionario de la administración en un centro del consejo, y entonces le dijeron, mira, Ramón, tú ya estaba casado, con hijos, y dije, mira, hazte la carrera de biología. La hice en 2 años, y después, pues me imagino que le ofrecieron ir a Estados Unidos. Y a Estados Unidos se fue con un tal Hutchinson, que no es el que da el nombre a la ecología, pero yo creo que es el que le entendía. Y este Hutchinson, pues descubrí un día que Hutchinson no solamente también era parte de otra saga de Cambridge, que conocía a Gregory Benson. Eran conocidos familiares porque eran profesores, sus padres y sus abuelos, y entonces los dos habían emigrado a Estados Unidos, y Hutchinson pues estaba allí, yo lo que encontraba extraordinario en el Margalef lo había aprendido allí, pero había una cosa que nunca reflejó en su libro, que yo se la pregunté a él, pero don Ramón, ¿dónde saca esto del índice de la información? No, es el índice de información de Shannon, pero Shannon es un informático que era la capacidad de un cable para transmitir datos. Eso para mí no era el índice de información. Bueno, el caso es que un día encuentro con que entre los personas que crearon la cibernética, que es la ciencia de la interacción entre el hombre y las máquinas, y de las máquinas entre sí, casi nada, que recuerda ahora los algoritmos, que recuerda a los robots. Eso se hizo sobre los años 45, y aparte de una antropóloga, que hoy me he confundido, que no es antropóloga, me ha salido así la palabra, sí es antropóloga, no es socióloga, una socióloga, un fisiólogo vegetal, von Neumann, y Wiener, que es el creador de la cibernética, y de pronto veo que estaba allí Hutchinson, un ecólogo, entre los creadores, bueno, lo mismo que un antropólogo, porque habían encontrado el mecanismo de retroalimentación negativa, que es un mecanismo muy importante. En mi punto de vista, es el mismo que descubrió Adam Smith. Es decir, que el éxito de Adam Smith es haber descubierto la cibernética. Lo que pasa es que casi nadie le reconoce, porque realmente Adam Smith era un moralista, que no era un economista
Y descubrir el mecanismo de cibernética, pero sin darse cuenta. Muchas veces se descubren cosas sin darse cuenta. Bien, el caso es que al final dije, ¿quién regula los ecosistemas? Entonces porque por ahí se podría explicar quién regula los ecosistemas. ¿Y quién regula los ecosistemas? Yo digo, una selva, que a mí una vez me invitaron, de lo cual, gracias a eso tengo esa experiencia, la selva del Amazonas, que a lo mejor puede haber 200 especies de árboles en un sitio, donde hay 10.000 tipos de coleópteros, donde a su vez, según mi esquema, pues cada uno está dividido en 100.000 subespecies o variación. ¿Quién regula todo eso? ¿El ordenador cuántico de Google? Ni en broma. Ni en broma. Y entonces se me ocurrió que se autorregulaban con una multitud de pequeños mecanismos cibernéticos de retroalimentación negativa que actuaban y que en conjunto creaban un sistema de regulación que tenía una virtud, que era muy flexible. Esa es la clave. Y ahí está la clave de mi propuesta. Internet aporta, sí, aporta para tener una visión y más, ayuda a integrar, ayuda a adquirir conocimiento, pero no ayuda a algo que creo que es importante. Creo que nosotros, el hombre, ha conseguido desarrollar una cultura, hemos aumentado llevamos 100.000, somos una población que lleva 100.000 años creciendo, pero se está diferenciando culturalmente. Sin embargo, culturalmente se va creando subpoblaciones y gracias a eso pues da pequeños saltos hacia sí, y parece que se va a ser ilimitado, ¿no? Pero llega un momento en el cual se estabiliza, cuando ya no puede mutar culturalmente, cuando tiene dificultades. Y entonces la especie humana, sí, tiene una virtud, diferencia respecto a las otras especies. Las otras especies se han diversificado, la especie humana se ha unificado. Ha habido... Eso muchas veces, a mí no me lo han resaltado nunca, pero es significativo. Y creo que tiene eso que ver con la diferenciación. Entonces, Internet influye en todo esto, pues, que puede crear un mundo, un subecosistema cibernético que puede ayudar a la regulación a base de algoritmos, siempre y cuando se mantenga lo que consigue regular la naturaleza: gran diversidad y gran flexibilidad y poco control. Luego, un sistema abierto. Luego, Internet, estupendo, adelante. O puede ser algo verdaderamente terrorífico si no cumple esto. Y me temo que no lo está cumpliendo ahora. Lo que se está viendo es una tendencia a la concentración. Bueno, y entonces esta es mi propuesta, cómo a través... Yo no he tratado de explicar cómo influye Internet sobre la ecología, sino cómo influye la ecología sobre Internet. Porque debemos dejar, y ya con esto termino, debemos dejar de pensar, explicarlo todo en términos de las matemáticas, en términos de la física. Eso es una simplicidad que se ha hecho porque no se daba para más y era suficiente. Pero en este momento los principios hay que tomarlos de las materias más complejas. Y además serán más sabias estas materias cuanto más antiguas. Y desde este punto de vista, la naturaleza, algunos sabios de la antigüedad decían que era la fuente de inspiración. Sí, es el gran experimento, es el sitio donde podemos aprender. La historia también, de Internet muy poco. Bueno, pues simplemente sacar alguna conclusión de todo esto. Y nada más. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? A mí lo que me interesa, Juan Pedro, es ¿qué pronóstico puedes hacer de cómo la ciencia o la técnica, para ser más exacto, puede salvar
la crisis climática que está en ciernes. Bueno, la crisis climática, primero, yo creo que hay cosas más importantes que la crisis climática. Yo cuando empecé había la crisis ambiental, después se unió la crisis otra, después la financiera, la económica, la de las migraciones, la política. Realmente hay una crisis de complejidad, que es que estamos pensando todavía en el siglo XIX. Pensamos con más datos, pero no mejor. Y que esto no va a que hay que dar un cambio radical. Y yo, de alguna manera, cuando hablamos alguna vez, pues lo que subyacía en mí era a ver si se crea algo, un núcleo que asuma la necesidad de dar un cambio radical. Pero es que yo he hecho un pequeño recorrido de este ciclo, pero hay muchas cosas y todas hay que retocarlas. Entonces, ¿qué problema tenemos? Que la Universidad Española es muy individualista y hay poca motivación intelectual. Yo se lo he comentado a algunos compañeros, me resulta un poco duro decir, pero casi no he visto motivación intelectual en la mayor parte de los proyectos, sino que hay interés en distribuirse un pequeño presupuesto miserable, casi siempre. Pero claro, un poco no somos capaces de decir, sí, esto lo hago porque me da la gana, y ya está. Pero dice, no, pero es que si no te lo financian. Bueno, pues si es una tontería, ¿para qué te van a financiar? No digo que todo sea tontería, ni muchísimo menos, pero hay bastante de esto. Disculpa que que he dedicado demasiado tiempo, mejor. Sí, yo tenía una pregunta, sí. Y es, todavía soy muy joven en este sentido, no en otros, pero cuando vas trabajando profesionalmente y vas investigando, te vas dando cuenta que al final son ciclos, como bien mencionabas, y está todo inventado. Lo que me he dado cuenta con mi tesis de máster, que va precisamente sobre robótica bioinspirada, ¿no? Crear robots inspirados en la naturaleza, por la razón de que no sabemos crear robots mejores y volvemos a mirar a la naturaleza, a ver cómo la naturaleza ha resuelto esos problemas, es que al final la tecnología, el propio Internet que se creó, la web, por Tim Berners-Lee, de una forma descentralizada, está mirando continuamente a la naturaleza. Entonces, mi pregunta es, ¿crees que realmente la tecnología debería mirar más en estos campos de estudio, digamos, voy a decir, más orgánicos, ¿no? Como puede ser el ecologismo, por supuesto, la biología y demás? ¿Crees que realmente están influyendo, que deberían influir más en la tecnología? Sí, el ecologismo es otro mundo, es una cosa psicológica que no tiene que dar. Sí. Lo que pasa es que ha habido grandes aportaciones. Turing, uno de los grandes teóricos, ese tiene yo recuerdo cuando estaba estudiando selectivo, hubo un compañero que me dijo la regla de reacción y difusión. Eso es importantísimo. Eso controla muchos sistemas. Porque no lo he podido explicar, pero hay que, aparte de la población humana, de las poblaciones naturales, pues yo diferenciaría poblaciones físico-químicas y también poblaciones cibernéticas, que todo un mundo de robot y todo esto, que es imprescindible. Pero claro, creo que no debe perderse de punto de vista, quedarse deslumbrado por esa tecnología, puesto que la sabiduría, en último término, hay que buscarla en la naturaleza, es prueba y error, y nadie ha hecho más pruebas y error que la naturaleza. No sé si, pero vaya, toda esta gente, Turing, claro, murió el pobre hombre en condiciones, pero ya me habló de esto, yo no lo entendí, no sabía ni de qué se refería, pero o sea, ahora, a cabo de muchos años, pues me acuerdo. Muy bien. Juan Pedro, desde luego lo que has hecho ha sido una presentación magnífica de filosofía de la ciencia, que veo que es donde acaban todo el mundo, tarde o temprano acabamos en la filosofía de la ciencia. Es fundamental. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer.